Buenas tardes. Mi nombre es José Antonio Gordillo Martorell, soy divulgador científico. Trabajo aquí en la Ciutat de les Arts i les Ciències y les doy la bienvenida a la primera conferencia después del verano del ciclo de astronomía. Nos hemos puesto de largo para empezarlo con una conferencia que a todas luces les va a resultar apasionante. Antes de empezar, algunas consideraciones más de tipo práctico. La primera es que estamos en la Semana Mundial del Espacio, no sé si lo saben, pero es un mega evento que organiza la plataforma de la Semana Mundial del Espacio. Si se meten en Google World Space Week y les puede salir el microsite y la cantidad de actividades que se hacen en todo el mundo, la cantidad de países que aprovechan la astronomía para divulgar ciencia. Y nosotros no podíamos ser menos y hemos pensado empezar esta Semana Mundial del Espacio con una conferencia de divulgación de lujo, con el conferenciante de esta tarde, que es Jordi Pereira, que nos va a hablar del universo en una taza de café. Toda la astronomía que se puede sacar de una taza de café, que es muchísima. Comentarle, por tanto, el marco, el contexto de referencia de esta conferencia, que es la Semana Mundial del Espacio. A la entrada han visto algunos pósters que se pueden llevar a casa para celebrar esta gran efeméride divulgativa a nivel de todo el mundo. La segunda cosa importante es el propio libro que da pie al título de esta conferencia, que es este que ven y que creo que, bueno, lo estoy viendo, sí, a mis espaldas no, lo estoy viendo en la pantalla que veo aquí delante, pero es el libro de Jordi Pereira, El universo en una taza de café, que les recomiendo vivamente que lo lean porque es un apasionante viaje a lo largo de la historia de la astronomía que no se pueden perder. De hecho, nos inspiró para montar esta conferencia y, desde luego, no pueden pasar 24 horas sin adquirirlo y empezar a devorarlo, porque les puedo asegurar que en cuanto lean la primera página no van a parar hasta el final. Es un extraordinario libro de divulgación astronómica que, desde luego, recomendamos desde el museu y desde la Ciutat de les Arts i les Ciències. Y para que vean, y como muestra un botón, les voy a empezar a leer el prólogo, que es muy cortito, pero que yo creo que sitúa perfectamente a la conferencia. No antes, sin decirles que tenemos esta noche finalmente observación astronómica, bien, y para ello, cuando acabemos la conferencia, hay algunas preguntas que les pedimos que sean un poco breves, precisamente para no perdernos la observación. Accederemos a la zona de observación a través de estas puertas, ¿de acuerdo? Recuérdenlo cuando acabemos. Y a pedirles, por favor, también que nos ayuden a mejorar este programa de astronomía ya veterano, contestando a la encuesta de satisfacción que les enviamos a sus correos electrónicos. Dicho todo lo cual, lo práctico, pues vamos a empezar lo chulo de la conferencia con este prólogo que dice así: tienes la tarde libre, nada que hacer. Acabas de comer y te está entrando la modorra, pero no quieres desperdiciar estas horas babeando los cojines del sofá. Tienes que mantenerte despierto para disfrutar el día, así que pones la cafetera al fuego para prepararte un cortado. Cuando el café empieza a salir, no puedes evitar pensar, haciendo gala de tu imaginación, que ha salido a la temperatura del núcleo del Sol. Así que, nada, te sientas a la mesa de tu salón, le echas un poco de leche y empiezas a removerlo con la esperanza de que eso ayude a enfriarlo y de que la cuchara no se funda en su interior. Ahí, quieto, frente a la ventana, te quedas ensimismado mientras el líquido de tu taza gira. La verdad es que el movimiento circular de la espuma que flota sobre la superficie del café te resulta absolutamente hipnótico. Hoy te has levantado en plan astronómico y, en cierta manera, esa masa blanquecina te recuerda un poco a la estructura de las galaxias, ¿no? Miles de millones de estrellas en medio del oscuro espacio dando vueltas alrededor de un centro que… Espera un momento. ¿Qué hay en el centro de una galaxia? La espuma permanece unida en el café porque está toda amontonada sobre su superficie, pero ¿qué diantres mantiene a las estrellas en su lugar en una galaxia? Al diablo las estructuras de las galaxias.
La Tierra está flotando en medio del espacio. ¿Qué evita que se estrelle de morros contra el Sol? ¿Cómo sabemos que no lo terminará haciendo algún día? ¿Cómo podemos estar seguros siquiera de que el cielo no da vueltas a nuestro alrededor y de que no somos el centro del universo? Maldita sea, solo querías tomarte un cortado tranquilamente y has acabado cuestionando los cimientos de la astronomía mientras agarras la taza de café con fuerza. Terminas saliendo de tu trance cuando te das cuenta de que la taza quema bastante y eso te hace plantearte muchas cosas porque todo está plagado de incoherencias. Tal vez el cortado no se tome en tazas, tal vez ni siquiera haga espuma. La verdad es que no tengo ni idea porque este prólogo lo ha escrito una persona que ni siquiera bebe café. Pero eso sí, a la que le interesa mucho la astronomía. Así que este libro intentará aclarar todas tus dudas sobre astronomía. Miren, en el museo intentamos que la ciencia que nos rodea, la ciencia y la astronomía que hay una taza de café, resulte una apasionante aventura. Esta tarde, Jordi, graduado en Ingeniería Mecánica por la Universidad Politécnica de Cataluña e interesado en cualquier tema de ciencia que le ayude a entender un poco mejor el mundo en el que vive, Jordi es autor en 2013 de uno de los blogs de divulgación científica de referencia de este país, que es Ciencia de Sofá, con la intención de despertar el interés por la ciencia en las personas que están menos familiarizadas con ellas, usando el humor, usando el lenguaje cercano, usando el dibujo, aquí hay mucho dibujo y buen dibujo, y usando sobre todo la pasión por la ciencia. Esta tarde nos espera una tarde de pasión astronómica, partiendo de una taza de café y llegando hasta donde Jordi quiera. Así que muchas gracias y a por ello. Muchas gracias a ti. En primer lugar, muchas gracias, José Antonio, por invitarme, porque bueno, hace tiempo, cuando estaba en el instituto, vine a la Ciudad de las Ciencias y nunca pensé que estaría como hablando en un auditorio de cara a gente. Si me lo dice en el momento me parecería totalmente absurdo y ahora mismo estoy flipando un poco. Pero muchas gracias, José Antonio, por llamarme para que venga por aquí. Y creo que va a empezar la charla sin andarme mucho con rodeos, porque soy muy malo con estas cosas. Gracias, por cierto, también, José Antonio, por recomendar que la gente devore el libro. Pueden comprarlo y leerlo si quieren, pero si lo quieren devorar también, yo no tengo ningún problema. Entonces, vamos a empezar la charla. Perdón por el JPG, que se ha quedado mal puesto, he quedado la línea blanca, sé que queda un poco raro. Imaginad por un momento que sois gente del Paleolítico y el mundo a vuestro alrededor no es más que una sucesión constante de periodos de luz y sombra que se van sucediendo, las noches y los días, que conocemos comúnmente, y no disponéis de ningún tipo de fuente de luz eléctrica, no tenéis medios de transporte, no podéis comunicaros a larga distancia con otra gente, y con el tiempo, como estáis aburridos, vais notando que estos periodos de luz y calor van cambiando a lo largo del año. De luz y calor, no, de luz y sombra, perdón. Van cambiando a lo largo del año. Durante algún tiempo, el día, la parte iluminada de este periodo, dura más que la noche, que la parte en sombra. Durante otros tiempos, pues la noche es más larga y el día más corto. Y además de todo esto, también te das cuenta de que la temperatura a lo largo de todos estos ciclos también va cambiando. Durante un tiempo hace frío y estás incómodo y te levantas por la mañana con el cuello como rasposo en tu cueva. Y luego, a lo mejor, durante un tiempo después, las temperaturas empiezan a subir otra vez y estás bien, estás en un lugar agradable y a tu alrededor hay recursos que te permiten sobrevivir con comodidad y te preguntas por qué la naturaleza no puede mantener siempre como este nivel de bienestar en tu vida, por qué no puedes vivir como en las Canarias, básicamente. Pero poco a poco te das cuenta de que esta situación de frío y calor constante, todos estos ciclos de la naturaleza haciéndote la puñeta y después como que dándote las cosas fáciles, no es tan mala como parece, porque te das cuenta de que a tu alrededor los recursos que hay repartidos por el entorno van cambiando con el tiempo. Cuando empieza a llegar un periodo más caliente, ves que empiezan a aparecer nuevas plantas que dan sus frutos y te puedes alimentar de ellos. Algunos animales aparecen también durante ciertas épocas del año. Bueno, en esa época aún no tenían el concepto de año, pero durante algunos de estos periodos. Luego, a lo mejor, cuando llega el frío, otras cosas también tienen disponibles, la gente del Paleolítico, a lo mejor, yo qué sé, algunas
cosa daba semillas y eso se lo podían comer, o a lo mejor podían aprovechar que los animales se metían en sus madrigueras para cazarlos más fácilmente. Y la cuestión es que al final los seres humanos se dieron cuenta de que si se podían anticipar a la llegada de todos estos cambios como de clima y del cambio de recursos constante que tenía lugar a su alrededor, podrían sobrevivir mejor. Pero tenían el problema de que en el Paleolítico no había relojes ni la gente tenía ningún tipo de matriz abstracta en la cabeza que dividiera el tiempo en días o semanas o meses o años. Así que la gente del Paleolítico tenía que encontrar algún tipo de mecanismo que fuera regular, que fuera constante y que les permitiera marcar el tiempo pues, de una manera relativamente fácil. Y entonces fue cuando la gente levantó la vista al cielo y se dio cuenta de que había un montón de puntos brillantes sobre sus cabezas que precisamente se mueven en un periodo muy regular y en unos ciclos que son siempre exactamente los mismos y que no tienen nada que ver con la atmósfera, con todo lo que tiene lugar a su alrededor. Y por tanto, como eran totalmente independientes a ellos, sabían que siempre iban a permanecer constantes. Y entonces fue cuando los seres humanos empezaron a fijarse en las estrellas y empezó a nacer la astronomía. No la astronomía como tal aún, porque la gente solo se fijaba en el cielo con un fin utilitario, para predecir cuándo cambiarían las estaciones, pero era como un primer acercamiento hacia el cielo. Esta es, creo, la prueba más antigua de que en la antigüedad la gente se estaba fijando en el cielo. Son un par de huesos que tienen grabados en su superficie los ciclos lunares. El ciclo lunar. Y este hueso data de hace unos 30.000 años, más o menos, y es normal pensar que la gente del Paleolítico empezara a fijarse primero en la Luna para medir el paso del tiempo, porque por un lado es un objeto bastante grande en el cielo, por otro lado las fases de la Luna se pueden distinguir muy fácilmente, y por el otro, pues el ciclo lunar es relativamente corto, así que te puedes dar cuenta fácilmente de que está cambiando sobre tu cabeza. Pero el ciclo lunar tenía un problema a la hora de predecir el paso del tiempo y poder anticiparte las estaciones, y es que el ciclo lunar dura 29,5 días. Y esto significa que en un año no hay un número entero de ciclos lunares. Y como las estaciones siempre cambian en las mismas épocas del año, el ciclo lunar se te iba descuadrando y al final no te servía para nada, para orientarte para el tiempo y precisamente adelantarte a la llegada de las estaciones, que es tu objetivo. Así que con el tiempo la gente tuvo que ir montándose como sistemas más sofisticados para mirar el cielo. Y alguna de esta gente vivió en el llamado Valle de las Maravillas, en la actual Francia. Y es curioso porque en este valle los arqueólogos encontraron 15.000 grabados en las rocas, 15.000 petroglifos, en las que aparecían representadas como escenas de la vida diaria, de la gente que vivía aquí y en general cosas muy mundanas. Pero había una ladera del valle, en concreto, en la que había grabadas unas dagas que apuntaban hacia el horizonte y no sabían qué puñetas debía significar eso, porque en esa dirección los arqueólogos no encontraron nada que pudiera ser útil para esta civilización, para este grupo de gente. En esa época no había ni un lago, ni ningún bosque especialmente grande, ni nada. Y lo que hicieron los arqueólogos fue simular cuál era la configuración del cielo en aquella época para ver si estas dagas en realidad apuntaban en algún evento celeste. Y de hecho encontraron precisamente eso. Los habitantes del Valle de las Maravillas habían notado que el camino del Sol a lo largo del cielo va cambiando con el tiempo. Cuando hace más frío, en invierno, el Sol está más cerca del horizonte y por tanto el camino que recorre a través del cielo es más corto y por eso es de noche más tiempo que de día. Y cuando hace más calor, el Sol recorre el cielo siguiendo un camino más largo y más separado del horizonte y por eso el día es más largo en verano. Y entonces lo que vieron la gente de este valle es que si el Sol seguía caminos diferentes a lo largo del año, entonces significaba que debía ponerse y salir también por lugares diferentes del horizonte a medida que pasaba el tiempo. Y precisamente empezaron a fijarse en el lugar por donde se ponía, por donde se ponía el Sol solo por el horizonte, para empezar a marcar el tiempo. Esto era especialmente importante para los habitantes del Valle de las Maravillas porque su estrategia de supervivencia consistía en subir a las cimas de las montañas en verano, donde podían cazar y hacer sus cosas por ahí, y en invierno bajaban hacia el valle, donde estaban más resguardados de los elementos. Pero esta estrategia tenía un problema, y es que si de repente el verano se alargaba y por cualquier motivo el calor se interrumpía de repente y te empezaba a nevar, te quedabas atrapado en las montañas
y morías, básicamente, que es como lo que quieres evitar cuando quieres sobrevivir. Y entonces lo que necesitaban los habitantes del Valle de las Maravillas era un sistema que les permitiera anticiparse con precisión a la llegada del invierno. Y precisamente se dieron cuenta de esto y empezaron a utilizar la posición por la que se pone el sol en esa época del año para anticiparse a la llegada del invierno. O sea que cada año ellos lo que hacían, al principio, era fijarse en la posición del sol, en la posición por la que se ponía el sol en el horizonte, que hay una imagen, en el momento en el que iban a bajar hacia el valle, y a base de que pasaran muchos años, al final quedan grabadas muchas posiciones del sol en el horizonte en las que ellos habían bajado hacia el valle, y por tanto en el futuro así los habitantes del valle podían consultar estas dagas, y cuando empezaban a ver que el sol se ponía como por el rango que señalaban del horizonte de las dagas, pues podían empezar a bajar hacia el valle, y esto aumentaba mucho sus posibilidades de supervivencia porque ya no morían de frío ahí arriba. Y de nuevo había otras civilizaciones que dependían de otros fenómenos celestes para sobrevivir, y un ejemplo curioso también es el de los egipcios. En esta imagen podéis ver el Nilo atravesando el desierto de Egipto, y el Nilo a su paso deja esta vena de color verde, que es vegetación pura y dura a su alrededor, porque el Nilo es un río que fertiliza muchísimo sus orillas, porque cada año, en junio más o menos, las lluvias en el lago Victoria hacen que el nivel del río Nilo suba y arrastran un montón de sedimentos por río abajo. Y estos sedimentos se depositan sobre las orillas del río y permitían que los egipcios tuvieran una agricultura superproductiva en medio del desierto. Pero este evento, la inundación del río Nilo, además de proporcionarles a los egipcios como es un medio de sustento, básicamente, también podía perjudicarles muchísimo y podía destruirles por completo, porque llega a subir tanto el nivel del río que hay pueblos enteros que se veían anegados. Y claro, cuando dependes de un río que te da la vida, pero a la vez tiene la capacidad para inundar tu pueblo, matar a tus rebaños y destruir todo por lo que has trabajado, pues te gustaría tener algún tipo de señal antes de que empezara a subir el nivel del río para tomar las medidas necesarias para evitar que esto ocurra. O sea que los egipcios básicamente necesitaban encontrar una señal que antes de que empezara a subir el río Nilo, pues les avisara de que iba a ocurrir para montar como sus presas y sus muros de contención para proteger sus poblados y sus pertenencias. Y de nuevo los egipcios miraron al cielo en busca de alguna señal y precisamente encontraron que un poco antes de que el río Nilo empiece a subir el nivel, la estrella Sirio aparece en el cielo. Y Sirio es una de las estrellas más brillantes del firmamento, si no la que más, de hecho. Y ahora los egipcios ya tenían su respuesta, ahora se fijaban en cuándo salía Sirio por el horizonte y simplemente cuando veían que aparecía en el cielo, ellos empezaban a construir sus historias para protegerse del río Nilo y todo salía bien. Podían aprovechar la agricultura que les proporcionaba el río y a la vez no ser destruidos, que era algo positivo para esta civilización. Pero había un problema, o no un problema, al menos una curiosidad, y es que los egipcios no sabían que las estrellas son en realidad bolas de gas incandescente que están a años luz de nosotros. Así que no sabían que a las estrellas les importaba bien poco que el río Nilo suba o que no, y no tiene ningún tipo de efecto sobre él. Pero como los egipcios no sabían esto, empezaron a asociar la salida de la estrella Sirio con la subida del Nilo, en el sentido de que creían que la estrella era la que traía la subida del Nilo, en vez de las lluvias en el lago Victoria, en vez de pensar que casualmente la estrella subía en el cielo antes de que el río Nilo creciera por pura casualidad. Y de esta confusión pues terminaron convirtiendo a la estrella Sirio en la diosa Sobdet, que era la diosa de la abundancia, la fertilidad y de todas estas historias. Y básicamente de ahí salían muchos de los dioses, de hecho, en la antigüedad, de confundir casualidad y causalidad. Y de hecho, unos de los vecinos de los egipcios, los babilonios, eran como los reyes de confundir una cosa que no tiene nada que ver con otra. Los babilonios miraban el cielo con bastante curiosidad y habían descubierto que de entre todos los miles de puntos brillantes que hay en el cielo, hay unos pocos, 5 en concreto, que tienen un movimiento ligeramente diferente a los demás. Mientras cada día las estrellas pasan de un lado al otro del horizonte
sin cambiar la posición entre sí en ningún momento y moviéndose en una velocidad constante, de hecho, a lo largo ya no solo del año, sino a lo largo de muchísimos años, no puedes percibir ningún cambio a simple vista entre la posición de las estrellas. Hay 5 estrellas, que en realidad no son estrellas, que tienen un movimiento ligeramente distinto y, por ejemplo, de un día a otro puedes encontrarte que su posición respecto al fondo de estrellas ha cambiado, más o menos dependiendo de lo rápido, entre comillas, que se haya movido esa estrella de un día a otro. E incluso hay días que las estrellas, estas raras, que veían los babilonios, parecían moverse incluso marcha para atrás, lo que para ellos era como un enigma completo. Estas estrellas en realidad no eran estrellas, eran planetas, y se encuentran mucho más cerca de nosotros que las estrellas reales. Y, de hecho, el nombre planeta viene del griego aster planetai, que significa estrella errante. Y los babilonios dijeron, vale, ¿cómo puede ser que estas estrellas se estén moviendo sin hacer ni caso a las leyes del cielo, que son las que siguen el resto de estrellas? ¿Y por qué? ¿Quién les permite hacer esto? ¿Por qué tienen este movimiento tan extraño por el cielo? ¿Por qué a veces se mueven marcha atrás? Y los babilonios llegaron a la conclusión de que estas estrellas solo podían hacer estos movimientos si eran algún tipo de dioses que tenían la potestad de hacer lo que les daba la gana por el cielo. Y, de hecho, básicamente los babilonios convirtieron a estas estrellas en 5 de sus dioses principales. Y la cuestión es que los babilonios también se habían dado cuenta de que ciertos fenómenos ocurren al mismo tiempo en el cielo que en la tierra, como por ejemplo cuando Sirio sale por detrás del horizonte y a continuación crece el río Nilo. Y basados en esto dijeron, oye, ¿y si lo que pasa es que realmente todos los movimientos de estos dioses a través del cielo y de todas las estrellas determinan cada una de las cosas que va a pasar a nivel de suelo, a los mortales lo van a pasar? Si este fuera el caso, entonces podríamos aprender a predecir cómo se van a mover los planetas y las estrellas por el cielo, los dioses por el cielo, para en un futuro poder saber cuáles son sus intenciones. Esto básicamente significa que los babilonios cada noche miran a ver qué ha pasado hoy. Hoy ha habido una muerte, han asesinado al rey, por ejemplo, hoy ha habido una guerra y la hemos perdido o la hemos ganado. Si pasaba algo importante, los babilonios miraban al cielo y miraban cuál había sido la posición de las estrellas esa noche o ese día o lo que sea. Bueno, esa noche, por supuesto, las estrellas se ven de noche. Y entonces grababan estas posiciones de las estrellas en una tablilla de arcilla y así en el futuro, si alguien veía que una configuración concreta del cielo se estaba acercando, podía consultar las tablillas de arcilla y mirar si en el pasado había pasado algo bastante loco para anticiparse a la posible llegada de este evento otra vez. Y de esta manera los babilonios inventaron la astrología. Y de hecho es curioso porque este sistema no tenía ningún sentido y los propios babilonios lo sabían. Los sacerdotes que llevaban todo este rollo de controlar las posiciones de las estrellas por el cielo y hacer el seguimiento y apuntarlo en tablillas, sabían que su sistema no funcionaba, que las estrellas en realidad no tenían ningún efecto sobre que el rey muriera o no. Y lo que lo demuestra es que, por ejemplo, cuando veían que el rey iba a morir, porque las tablillas decían que en el pasado un rey había muerto cuando se acercaba a una configuración del cielo que estaba a punto de suceder, los babilonios ponían un rey falso en lugar del rey normal. Normalmente era un loco, un criminal, alguien al que no le tenía mucho cariño. Y entonces, así, si el día que llegaba esa configuración del cielo los dioses decidían matar al rey, pues entonces el marrón se lo llevaría al rey falso y aquí no ha pasado nada. Luego sacarían al rey verdadero normal y la corona seguiría funcionando sin ningún problema. Pero el problema es que como el sistema no funcionaba, la inmensa mayoría de las veces el rey falso no moría cuando llegaba el día que tenía que morir. Así que los sacerdotes decían, como no ha muerto, hay que matarlo para que se cumpla la profecía. Y iban personalmente y lo mataban de Strangis, y así se aseguraban de que de cara al público la profecía se cumpliera. Y esta era la manera de que los sacerdotes obtuvieran el poder que te da poder predecir el futuro sin realmente ser capaz de predecirlo. Y llegados a este punto de la historia hay que decir que realmente ninguna civilización había intentado cómo explicar lo que pasa por encima de sus cabezas sin recurrir como a leyendas y mitos. Todo el mundo miraba al cielo y veía en él los dioses y seres sobrenaturales, pero nadie intentaba como intentar explicar por qué los planetas se mueven así o por qué el Sol y la Luna siguen esa trayectoria de una manera como racional. Nadie intentaba encontrar, por ejemplo, el lugar que ocupa la Tierra en el universo.
Y, de hecho, hay un par de... Bueno, todo el mundo explicaba lo que pasaba a su alrededor utilizando mitos y leyendas, y hay un par de ellas que me parecieron curiosas y que quería comentar. Por ejemplo, los egipcios explicaban el porqué del camino a través del sol, porque asociaban el sol al dios Ra, el dios del sol, y cada día, para ellos, el dios Ra se metía detrás del horizonte y se desplazaba por debajo tierra hasta el otro lado, para aparecer en el otro lado al amanecer, pero durante el camino Ra se peleaba con la serpiente Apophis, durante todo el camino hasta el que llegaba al otro lado, cuando ya por fin la vencía, y por eso el sol salía para los egipcios como debilitado, entre comillas, por la mañana, porque había gastado toda la energía que tenía dándose palos con la serpiente Apophis, el sol. Y claro, luego además, también esto explicaba por qué a medida que el sol va subiendo hacia el mediodía, va como ganando intensidad, para luego volver a meterse otra vez a volver a pelearse con la serpiente. Y básicamente los egipcios veían la salida y la puesta de sol como la pelea eterna entre el dios Ra, el dios del sol, y la serpiente Apophis. Y supongo que cada día deben estar en plan temiendo que ese día Ra no ganará la batalla y que algún día de repente dejará de salir el sol. Eso ya no lo sé. En la imagen podéis ver en la derecha Ra ayudado por otro dios llamado Set, que está como clavándole la daga a la serpiente, y en la izquierda podéis ver a Ra en su forma animal matando también a la misma serpiente. Y luego los egipcios también algunos egipcios tenían otra tradición que intentaba explicar el porqué de la diferencia de aspecto entre el sol y la luna, porque el sol, como habréis visto, brilla bastante más que la luna. Y ellos creían que los ojos, que el sol y la luna, perdón, eran los ojos de Horus, el dios del cielo, o no todos los egipcios, pero algunas tradiciones decían esto. Y según los egipcios, en el pasado, los dos ojos de Horus, el sol y la luna, habían sido igual de brillantes, los dos habían brillado tanto como el sol. Pero hubo un percance, unos malos rollos entre los dioses extraños, y uno de los dioses le mutiló un ojo a Horus y lo cortó en 5 trozos o algo así. Y claro, Horus fue como con el ojo destrozado a otro dios que le hizo un apaño y se lo curó, pero cuando le curó el ojo nunca llegó como a recuperar su brillo normal, y por eso la luna no brilla tanto como el sol, porque es como el ojo bizcoché de Horus. Y mientras estaba leyendo para el libro, porque estas cosas las comento en el libro, pero también hay cosas que no pude incluir porque no tenía espacio. Y os comentaré unas cuantas durante la conferencia. Y mientras leía sobre las tradiciones y cómo explicaban otras civilizaciones el sol y la luna y todo lo que ocurría sobre sus cabezas, pensé, claro, alrededor del Ecuador el sol y la luna no hacen cosas demasiado locas. Quiero decir, cada día salen y se ponen y no pone mucho problema. Pero ¿qué debían pensar la gente que vivía en el círculo polar? Y era como 4 meses de noche y 4 de día, y otros 4 meses que es como una cosa intermedia. ¿Qué historia se pudieron inventar esos locos? Y de hecho sí que tienen historias bastante interesantes, y una de ellas es de los Inuit. Los Inuit tienen un mito muy curioso sobre el origen del sol y la luna. Para ellos, es un poco crudo, pero me parece interesante. Para ellos hubo un tiempo en el que no existían ni el sol ni la luna y la Tierra estaba en completa oscuridad. Y en esta época existían 2 hermanos, llamados Igaluk y Malina, que estaban muy unidos desde pequeños y se querían mucho. Pero cuando alcanzaron la mayoría de edad, Igaluk y Malina fueron separados en las barracas de los hombres y las mujeres, y Igaluk empezó a darse cuenta de cuánto echaba de menos a su hermana y de que su hermana era la más bella de la aldea, pero en plan incestuoso, no en plan admiración. Así que un día a Igaluk se le fue la castaña del todo y se metió en la barraca de las mujeres por la noche y violó a su hermana. Y claro, a la hermana no le sentó bien esto, pero ella no pudo ver quién había sido su agresor porque era la oscuridad completa en esa época y no podía ver quién le había hecho nada. Bueno, no es que fuera la oscuridad completa, tenían luz, pero en ese momento estaba apagada en la barraca. Hostias. Vale. Y Malina pensó, si el tío este vuelve mañana, me habré llenado las manos de hollín y le voy a tocar la cara, y entonces en mi cuarto está oscuro y no lo podré ver, pero cuando salga podré ver quién tiene la cara manchada de hollín y sabré quién ha sido mi agresor. Y efectivamente, el agresor volvió al día siguiente y Malina le estaba esperando con las manos manchadas de hollín y le manchó la cara sin que él se diera cuenta.
y cuando él se fue, ella lo persiguió hasta la barraca de los hombres y cuando abrió la puerta se encontró con su hermano con la cara pintada de negro. Y claro, le dio un shock increíble y lo que hizo fue coger una antorcha del shock, lo encendió, salió corriendo hacia la nieve. Su hermano también cogió una antorcha, también la encendió, pero la encendió mal y salió corriendo detrás de ella. Y según la mitología inuit, los dos hermanos siguieron corriendo y Galuk persiguiendo a Malina hasta que por algún motivo empezaron a correr cada vez más deprisa y las estrellas con algún tipo de magia los ascendieron hacia el cielo, donde se pasarían la eternidad persiguiéndose el uno al otro. Y por eso los inuit creían que explicaban así el origen del sol y la luna. El sol era la antorcha de Malina brillando con mucha fuerza y la luna era la cara llena de hollín de Igaluk iluminado por una antorcha que brillaba menos. Y no sé, me parece como muy poético esto. Al final se van por unos merenderos muy raros, pero al final, derreteros, como se llame. Y también los inuit creían que cuando se producía un eclipse, eran los momentos en los que Igaluk como que conseguía atrapar otra vez a Malina, y eso es bastante más feo. Pero bueno, como comentaba, hasta esta época pues nadie había intentado explicar cuál es cómo está organizado el universo, cuál es la posición de la Tierra, cómo están distribuidos los planetas y todo alrededor. Y los griegos fueron los primeros en intentar hacer eso precisamente. Este señor es Tales de Mileto, que fue la primera persona de la historia, o al menos que lo dejó escrito, que dijo: oye, podríamos intentar parar de explicar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, como utilizando a dioses y seres mitológicos y cosas sobrenaturales, y fijarnos en la naturaleza por lo que es, objetivamente, intentar encontrar las relaciones que existen entre cada fenómeno y encontrar explicaciones racionales a lo que pasa a nuestro alrededor. Y la idea realmente es muy buena. Lo que pasa es que Tales llevó a la acción esta idea como de una manera bastante mala. Tales vivía en Mileto, un puerto que está en la actual Turquía, y había notado que cerca del puerto había una isla que iba como creciendo con el tiempo. Y realmente esta isla estaba creciendo porque en el puerto desembocaba un río y los sedimentos del río se estaban acumulando a su alrededor. Y básicamente era esa la causa. Pero Tales no pensó que el río pudiera tener nada que ver. Tales dijo: lo que está pasando aquí, ya lo he pillado, es que el agua, la propia agua, se está transmutando en tierra y acumulándose alrededor de la isla. Y esta idea se le ocurrió porque él tenía una teoría que había surgido de que había visto el hierro fundirse y convertirse en un líquido, había visto que las plantas como que perspiran vapor y nosotros también sudamos, y dijo: todas estas cosas emiten agua porque en realidad todo está compuesto de agua y el agua se puede transmutar de un elemento en otro y por eso ahí está el origen de todas las cosas en el mundo. El origen de todo es el agua. Y por supuesto la idea no era correcta. Pero el tío, como además vivía en un puerto y veía todo el día barcos yendo y viniendo al puerto cargados con mercancías muy pesadas, dijo: y además la Tierra es una roca gigante que flota sobre el océano. Y claro, eso no tenía ningún sentido. Y esto no lo digo yo como una persona del futuro que sabe que no tenía razón, sino que sus propios contemporáneos le decían: Tales, ¿no ves que las rocas no flotan? Que esto no puede ser esto que estás sugiriendo. Pero él seguía R que era lo suyo. Y aunque sus ideas fueran totalmente incorrectas, al menos sirvieron, no las ideas en sí, pero su mentalidad sirvió para inspirar a otros pensadores a que intentaran ver el mundo de otra manera, que no fuera sobrenatural. Quería comentar, porque me parecía curioso, en la imagen podéis ver el perfil más opaco, que es Turquía, o sea, la costa de Turquía en la antigüedad, y esta parte más transparente es el aspecto que tiene la costa hoy en día, y toda esta franja de agua ha sido cubierta de tierra durante todo este tiempo, en solo 2.500 años, por estos ríos que comentaba que desembocan en la bahía y que fueron llenando de sedimentos la zona. Y ahora es curioso porque Mileto era un puerto costero, pero hoy en día pasas por la zona y te encuentras con un puerto costero a 10 kilómetros tierra adentro y dices: ¿pero qué ha pasado aquí? O sea, el ingeniero que diseñó esto era muy malo o ha pasado algo muy gordo, una de dos. Y es eso, que hace 2.500 años estaba Mileto ahí en medio, en la costa. No sé, me parecía muy curioso y quería comentarlo. Pero los griegos, aparte de empezar esta corriente de pensamiento que haría a la gente más objetiva, empezaron a preguntarse, a partir de eso, cuál es
el lugar de la Tierra en el universo y el porqué de varios fenómenos que ocurren en el cielo. Por ejemplo, los griegos se habían dado cuenta de que cuando viajaban de sur a norte, las estrellas que se pueden ver en el cielo van cambiando. Y esto solo tiene sentido si te estás moviendo sobre la superficie curvada de una esfera y la propia curva del planeta va escondiendo algunas estrellas por detrás de ti, de tu visión, y va dejándote ver otras por delante. También habían visto que durante un eclipse lunar, una sombra con forma de disco se proyectaba sobre la Luna, y ellos dedujeron también que esta sombra que se proyectaba sobre la Luna era en realidad la sombra de la Tierra, proyectada por el Sol, que estaba ocultando nuestro satélite. Y para que un objeto produzca una sombra con forma de disco, tiene que ser un objeto circular. Así que ahí tenían otra prueba de que la Tierra debe ser redonda. Y ya no solo eso, sino que además también habían notado que los barcos, cuando se están alejando y se esconden detrás del horizonte, primero desaparece el cascarón del barco detrás del horizonte y luego las velas. Lo que también solo es posible si el barco se está escondiendo detrás de una curva paulatinamente. Si la Tierra fuera plana, el barco simplemente se alejaría infinitamente, haciéndose cada vez más pequeño hasta que no se pudiera ver. Pero los griegos deducían que la Tierra debía ser redonda, aún no sabían qué tamaño tenía. El primero en intentar calcular el tamaño de la Tierra fue un tipo llamado Eratóstenes. No es ninguno de estos dos, esto es una foto moderna, si no lo habéis notado. Eratóstenes era un pensador que vivía en Alejandría y se había enterado de que en una ciudad en el sur, llamada Asuán, el día del solsticio de verano, en el momento en el que el sol estaba más alto en el cielo, que estaba completamente perpendicular al suelo, las cosas no producían sombra, o al menos las cosas que no tenían como un volumen repartido por encima como estos señores. Pero si pones un palo en Asuán ese día y a esa hora, pues verás que el palo no va a producir sombra. Y le picó la curiosidad, porque él suponía que la Tierra debe ser redonda, y dijo, voy a poner un palo en el suelo el mismo día y a la misma hora en Alejandría, y si la Tierra es redonda, entonces el palo debería proyectar una sombra en alguna dirección, porque el Sol no debería incidir sobre el palo en el mismo ángulo. Y efectivamente se dio cuenta de que esto era así, que el palo proyectaba una sombra de unos 7 grados, lo que significaba que Asuán y Alejandría están separados por 7 grados sobre una esfera, y conociendo la distancia que separaba Asuán y Alejandría, pudo calcular cuál es el perímetro total de la Tierra. Lo que no se sabe con seguridad es si acertó con la cifra o no, porque en esa época se utilizaban los estadios, y había 5.000 estadios entre Alejandría y Asuán, pero, claro, muchas culturas utilizaban los estadios y cada uno tenía una definición ligeramente diferente, y no se sabe exactamente cuál utilizó Eratóstenes. Pero se cree que el perímetro de la Tierra es más o menos de unos 40.000 kilómetros, y se cree que Eratóstenes se acercó con un margen de error de entre el 1,6 y el 16%, así que en cualquier caso, para ser un intento crudo como lo era, pues tiene mérito, la verdad. Luego, por otro lado, dando un pequeño salto histórico, habréis escuchado muchas veces que en la Edad Media la gente creía que la Tierra era plana, y hay un mito, de hecho, también que dice que Colón tenía problemas reclutando marineros para su viaje porque creían que la Tierra era plana y que el barco inevitablemente se caería como por el borde del abismo cuando se alejaran lo suficiente del país, y que abajo del abismo pues había como monstruos y tal que los devorarían, y la verdad es que esto es mentira. Los marineros en esa época sabían que la Tierra era redonda porque si no, no podrían haber navegado utilizando las estrellas. Pero lo que sí que es verdad es que Colón intentó dar la vuelta al planeta por el otro lado, como no recorriendo África yendo hasta Asia, sino llegar a Asia por el otro lado. Y en esa época él dedujo que al otro lado del planeta había un mar muy grande. Y él calculó que desde Canarias hasta Japón el tamaño de la Tierra debía ser tal que hubiera más o menos unos 5.000 kilómetros de distancia. El problema es que había 20.000 kilómetros de distancia en realidad. Así que si no hubiera estado América en medio, la tripulación de Colón simplemente hubiera zarpado a dar la vuelta al mundo y hubiera empezado a morir por el camino porque no tendrían suficientes víveres y provisiones. Y bueno, si no hubiera América en medio, seguramente el mundo no sería nada parecido a lo que es hoy en día, pero os hacéis a la idea de lo que quiero decir. Y volviendo otra vez a los griegos, por cierto, los griegos también intentaron explicar por qué los planetas hacen estas cosas por el cielo, estos loops.
Y la causa real de esto es que como los planetas dan vueltas alrededor del Sol y los planetas que están más cerca del Sol se mueven más deprisa que los que están más lejos, de vez en cuando un planeta como la Tierra, que está relativamente cerca del Sol, adelanta en su órbita a uno que está más lejos y, por tanto, igual que cuando adelantas a un coche, ves que el otro como va quedando detrás, nosotros vemos cómo el planeta va quedando detrás en el cielo y por eso hace estas formas raras por ahí arriba. Y curiosamente, un griego llamado Aristarco de Samos precisamente sugirió eso, que el Sol está en el centro del sistema solar, que los planetas dan vueltas a su alrededor y que esta disposición del Sol y los planetas explicaba el porqué del movimiento de los planetas en el cielo. Pero a Aristarco no le hicieron demasiado caso, porque en esa época, como las eminencias eran Platón y Aristóteles, y ellos ya habían decidido que el sistema solar consistía en la Tierra en medio y los planetas moviéndose alrededor en círculos perfectos, y también decían que, por ejemplo, los astros, todos los cuerpos celestes, tenían que ser perfectos, inmutables, y una serie de reglas que ellos mismos habían puesto, más o menos absurdas, dependiendo de hasta dónde llevaran la idea. Total, que el problema que tenían Aristóteles y Platón y toda la gente que les seguía es que ellos ya habían decidido que el universo era así, que su teoría era correcta, y cualquier cosa que observaran que les llevara a la contraria significaba que la realidad era la que estaba fallando y no su propio modelo. Por tanto, ellos intentaron, sugirieron el sistema geocéntrico en el que la Tierra está en el centro del sistema. Bueno, imaginad que la Tierra está en el centro exacto de esa imagen porque he puesto otro sistema. Bueno, da igual, más o menos la idea es la misma. La Tierra está en medio de esa cruz, en el sistema de Platón y Aristóteles. Y bueno, según Platón y Aristóteles, la Tierra estaba en el centro del universo y las cosas daban a vueltas alrededor en círculos, pero si esto era cierto, entonces los planetas no tendrían por qué describir ninguna cosa rara en el cielo, simplemente se moverían en línea recta constantemente. Así que lo que hicieron estos pensadores fue añadir como pequeñas órbitas dentro de las propias órbitas de los planetas que explicaban, entre comillas, qué estaba ocurriendo en el cielo, por qué los planetas daban estos giros en medio del aire. Y el problema es que este modelo, así tal cual, no explicaba nada en absoluto, no encajaba con la realidad. Cuando intentaban modelarlo más o menos de manera más sofisticada y aplicaban sus resultados al cielo, veían que no tenía ningún tipo de capacidad predictiva. Pero en un alarde de cabezonería dijeron, esto es que faltan epiciclos en el sistema. Y empezaron a añadir más y más epiciclos, que eran estos subórbitas, hasta que llegó un punto en el que Ptolomeo, que fue un pensador del siglo I después de Cristo, había añadido 55 epiciclos en el sistema y era un caos absoluto. Aquí podéis ver en la imagen de la derecha la Tierra en el centro y el movimiento de Mercurio y Venus solo dos planetas del sistema solar a su alrededor, y podéis ver lo caótico que es. Y en el otro podéis ver, aparte de Ptolomeo, debajo, tenéis la órbita de Saturno y de Júpiter alrededor de la Tierra. Y esto ni siquiera es como el sistema real de Ptolomeo, que estaba liadísimo. Estos son como pequeñas simplificaciones separadas que dan una idea de lo que pensaba él. Pero el problema, dentro de lo que cabe, es que este sistema era tan enrevesado y había sido diseñado para que describiera correctamente el movimiento de los planetas, que incluso aunque fuera totalmente incorrecto de base, tenía cierta capacidad de predecir el movimiento de los planetas en el futuro. Y como aparte esto se ajustaba con las ideas de la gente de que la Tierra debía estar en el centro y de que había una serie de reglas que el universo cumplía que lo hacían perfecto, pues la gente se lo creyó. Este sistema coló y durante los siguientes 1500 años el sistema geocéntrico de Ptolomeo fue como la idea que todo el mundo aceptó como la verdad sobre cómo están distribuidos los planetas alrededor en el universo. Durante estos 1500 años, sí que hubo quien observó las estrellas con más detenimiento, hubo quien hizo mapas mejores estelares, pero realmente no había ningún progreso de cara a que hubiera modelos nuevos que intentaran explicar cómo los cuerpos celestes están distribuidos en realidad. En plan, si estaba la Tierra en el centro, si estaba el Sol, lo que sea. El modelo de Ptolomeo seguía imperando. Y de hecho, leyendo sobre un médico llamado William Gilbert, que estuvo trabajando con el magnetismo en el siglo XVI y XVII,
Gilbert era un tipo muy experimentalista, se dedicaba a hacer experimentos con imanes y los detallaba mucho para que otra gente los pudiera replicar. Y Gilbert se quejaba de que hasta la época los pensadores se habían dedicado una y otra vez a repetir las mismas ideas que decían los pensadores antiguos sin ni siquiera ponerlas a prueba. Y esto le frustraba mucho porque decía que no había habido ningún avance intelectual real. Y un ejemplo que pone de este como parón intelectual es que en el siglo I después de Cristo se ve que un pensador llamado Plinio el Viejo estaba escribiendo sobre magnetismo y alguien que tradujo uno de sus textos confundió la palabra halo en latín, que es como algo, con alio, que significa ajo. Y de alguna manera la traducción de ese texto dio a entender que Plinio estaba sugiriendo que los ajos le quitan el magnetismo a los imanes. Y Gilbert está tan obsesionado, o sea, tan obcecado con esto que dice que incluso en el siglo XVII había marineros que seguían evitando comer ajos y cebollas cuando tenían que manejar los instrumentos de navegación. Hasta este punto llegaba las pocas ganas de la gente de comprobar y acercar un ajo a un imán para ver si realmente pasaba algo o no. Era tan sencillo. Pero más o menos en la época de William Gilbert, el siglo XVI, XVII, XVIII, la gente empezó a tener una mentalidad más científica y empezaron a priorizar las pruebas por delante de las teorías. Y un personaje interesante de esta época fue Tycho Brahe. Tycho Brahe fue el mejor astrónomo observacional de la historia. Era un tipo danés, que esto vivió en el siglo XVI. Y que fuera el mejor astrónomo observacional de la historia significa que fue una persona que nació antes de la invención del telescopio y que tuvo que mirar al cielo con sus ojos desnudos, igual que hacían los babilonios, pero lo hizo con instrumentos mucho más precisos y, de hecho, Tycho hizo los mapas estelares más precisos hasta la época que describían el movimiento de las estrellas y los planetas a lo largo de los años. De hecho, Tycho era tan bueno haciendo lo suyo que el gobierno danés de la época le construyó un castillo que le costó el 1% del Producto Interior Bruto del país de ese año y en él se lo equiparon como con todos los instrumentos más punteros que había en la época, que serían palos y más o menos cosas así. Y le dieron como a una corte de gente que le ayudaba y alumnos y lo convirtieron como una especie de universidad. Y bueno, esto realmente el gobierno no lo hacía porque quisiera como profundizar en los misterios del universo, sino porque Dinamarca tenía una flota mercante gigantesca y en esa época no existían los GPS. Así que la mayoría de la orientación se hacía mirando a las estrellas. O sea, que tener como los mejores mapas estelares del mundo ayudaría a que más barcos llegaran a su destino porque se podrían orientar mejor y al final todo esto repercutiría en la economía del país. O sea que realmente no es que intentaran como promover la ciencia y nada por el estilo, es que era interés económico. Pero bueno, ya fue bien porque Tycho pudo hacer los mapas más detallados hasta la historia y aparte también sugirió un modelo en el que intentó representar cómo están situados los planetas y las estrellas en el cielo y el modelo seguía siendo geocéntrico, pero por algún motivo él creía que los movimientos de los planetas en el cielo se podían representar mejor si el Sol da vueltas alrededor de la Tierra y todo el resto de planetas dan vueltas alrededor del Sol. Y se le ocurrió este sistema llamado el sistema ticónico, que era especialmente curioso. Nadie le hizo mucho caso realmente, pero al menos ya significaba que la gente estaba intentando alejarse de los estándares de Aristóteles y Platón de la antigüedad. Pero que Tycho fuera un genio de su época y que hiciera los mejores mapas hasta la fecha y que fuera la leche no significa que no pudiera estar como una regadera. Tycho es uno de los personajes más curiosos de la historia de la astronomía porque era muy excéntrico. De hecho, cuando era joven, cuando estudiaba en la universidad, estuvo discutiendo con uno de sus compañeros al respecto de la validez de una fórmula matemática y no se ponían de acuerdo. Así que los dos terminaron, como terminan todas las peleas de la universidad, en un duelo con espadas reales. Y Tycho perdió ese duelo y además perdió parte de su nariz durante el duelo. Así que tuvo que estar toda la vida con una prótesis de bronce puesta en la cara, diciéndole a la gente lo absurdo que era este tipo. Luego, además, cuando el gobierno le construyó un castillo, ya como que se le fue la castaña completamente a Tycho, contrató en su corte a un enano, a una persona de talla baja, que creía que tenía poderes psíquicos y que podía ver el futuro para que le hiciera compañía. Y, de hecho, el señor se llama Jeb, y por algún motivo, esto lo he encontrado como curiosidad en algunos libros históricos, no sé exactamente por qué, pero Tycho no le permitía a este señor comer en la mesa con todo el mundo, él tenía que comer debajo de la mesa.
No sé qué paranoia le pegó, pero esas eran las reglas para el pobre Jep. Luego Tycho, además, en su casa tenía también un alce, una mascota ideal para él. El alce paseaba por el castillo y cuando venían los invitados pues le daban de comer y de beber y se lo pasaba todo el mundo muy bien. Se lo pasaba muy bien hasta que un día emborracharon al alce demasiado y el alce se subió por unas escaleras y luego se cayó y se mató. Que, de hecho, tiene ciertos paralelismos esta historia con la propia muerte de Tycho, porque Tycho también murió durante una fiesta. Se ve que Tycho era un señor muy fino, muy de corte, muy noble. Y para él, como que levantarse para ir al baño delante del rey era como una ofensa absoluta que no podía soportar su conciencia. Y en un banquete estaba Tycho meándose encima, prácticamente, en presencia del rey. No se estaba meando encima porque si lo hubiera hecho no le hubiera pasado lo que le pasó. Tycho se empezó a aguantar durante el banquete porque no quería levantarse en presencia del rey, porque eso iba a ser una ofensa demasiado grave. Y a base de aguantarse y aguantarse, y de que pasaran las horas y él comiendo y bebiendo, pues al final le reventó la vejiga y la fisura se infectó y Tycho murió. O sea que tuvo una muerte de acorde con su excentricidad, básicamente. Pero bueno, la muerte de Tycho le vino bien a su discípulo, Johannes Kepler. Kepler era un astrónomo mejor que Tycho incluso, pero él lo era en otro sentido, y es que Kepler era un astrónomo teórico, porque de pequeño había tenido la polio y no podía utilizar bien las manos para medir con los instrumentos, así que él se dedicaba a intentar averiguar cuál es la posición de los planetas y las estrellas en el cielo, de manera matemática. Y Kepler, para hacer bien su trabajo, necesitaba unos mapas muy precisos de las estrellas y los planetas y de su trayectoria a lo largo del año para poder ver si sus fórmulas tenían algún sentido y si tenían capacidad predictiva. Y diréis, claro, y por eso trabajaba con Tycho, porque Tycho le dejaba esos mapas, ¿no? Pues no, porque Tycho era un cabrón. Tycho no le dejaba los mapas a Kepler, y de hecho Kepler tuvo que esperar a que se muriera para luego ir a la casa al castillo de Tycho, a la habitación donde los guardaba, y robarlos antes de que los familiares de Tycho se empezaran a repartir el botín y él dejara de ver los mapas para siempre. Y gracias a estos mapas de las estrellas, Kepler pudo desarrollar su modelo cosmológico en el que el Sol está en el centro, los planetas se mueven alrededor del Sol, se mueven en órbitas elípticas, que esto si lo hubieran visto Platón y Aristóteles se hubieran tirado los pelos, y y además aprendió o descubrió cuál es la relación entre el tiempo que tarda un planeta en dar una vuelta alrededor del Sol y la distancia que lo separa del Sol. Lo bueno que tenía su modelo es que podía predecir con más precisión que ningún otro hasta la fecha la posición de las estrellas en el futuro y de los planetas. Así que esto era un indicio de que su modelo estaba más cerca de describir el universo que los modelos geocéntricos. O sea, que parecía que en el modelo de Kepler, en el que el Sol estaba en medio, era más correcto que el de los modelos donde la Tierra estaba en medio. Kepler es curioso también porque escribió la primera novela de ciencia ficción de la historia, el llamado Somnium. En él habla de la historia de un niño islandés que viajó a Dinamarca y este niño, en el propio libro, quedaba bajo la tutela de Tycho y de sus alumnos, de Tycho Brahe y de sus alumnos, para aprender astronomía. El niño en Dinamarca aprendía sobre astronomía y también conocía a una bruja que era capaz de invocar a unos demonios que, cuando les decías que querías ir a X sitio del planeta, te llevaban instantáneamente hasta ahí. Y el chico islandés este, que en realidad era como un personaje autobiográfico para Tycho, dijo que quería ir a la Luna y mirar la Tierra desde ahí arriba. Y bueno, el demonio le lleva hasta la Luna, se pone a ver la Tierra, describe un poco de qué va el rollo de ver la Tierra desde arriba y más o menos por ahí se acaba el libro. En realidad me he leído la sinopsis, no me he leído el libro entero, no lo he podido encontrar. A lo mejor es muy malo y así que no os lo voy a recomendar, no creo. Pero la cuestión es que esta es la primera novela de ciencia ficción de la historia, o la que se considera la primera novela de ciencia ficción de la historia, y lo curioso es que, claro, la Iglesia terminó leyendo esta historia y le dijeron, oye, Tycho, este niño islandés no serás tú, ¿no? Y le dijeron, Tycho dijo, sí, Tycho, perdón, no, Kepler, este niño islandés no serás tú. Y Kepler dijo, bueno, sí, a ver, tiene cierto tinte autobiográfico la historia.
Y le dijo a la Iglesia, y esta bruja no será tu madre, ¿no? También, que estás hablando de ella como si fuera una bruja, ¿no será que tu madre es una bruja de verdad? Y Kepler lo negó, dijo que su madre era una bruja, pero la Iglesia no le creyó, se llevó a su madre prisionera y le costó a Kepler 5 años de convencerlos para que liberaran a su pobre madre que no tenía culpa de nada. Pero, a ver, un momento. La cuestión es que llegados a este punto de la historia, se había hecho muchos avances en el sentido de que se estaba empezando a poner el Sol en el lugar al que le toca, en el sistema solar, pero era trabajo bastante teórico dentro de lo que cabe. El siguiente personaje que convivió con Kepler, de hecho, y que empezaría a aportar pruebas de que las ideas de Aristóteles y Platón eran incorrectas, fue Galileo. Galileo no inventó el telescopio. Galileo se enteró de que iban a llegar un par de comerciantes con el telescopio inventado a Pisa para presentarlo ante el rey, y lo que hizo fue construir uno mucho más rápido que ellos y presentarlo antes para llevarse el mérito. Pero lo que sí que hizo Galileo por primera vez fue utilizar el telescopio para estudiar el cielo. Y cuando lo hizo, se dio cuenta de que muchas ideas que le habían enseñado eran totalmente incorrectas. Por ejemplo, cuando apuntó el telescopio hacia la Luna, se dio cuenta de que la zona que delimita la zona de sombra de la Luna y la zona iluminada por el Sol no es una línea recta perfecta como cabría imaginar si, como decían Aristóteles y Platón, la Luna y todos los cuerpos celestes son como unos cuerpos perfectos, lisos e inmutables. De hecho, lo que vio Galileo es que esta sombra tiene pequeñas perturbaciones y es una línea totalmente irregular porque la Luna está cubierta de cráteres, montañas, valles y cañones. Así que ahí tenía un contraejemplo a las ideas de Aristóteles y Platón. Luego también, al apuntar el telescopio hacia Júpiter, vio que alrededor de Júpiter, más o menos en línea con el ecuador, hay 4 puntos brillantes que a lo largo del año iban cambiando su posición. Y estos 4 puntos brillantes siempre se movían más o menos dentro de la misma zona del planeta, delimitados a una distancia concreta. Y Galileo dedujo que estos puntos brillantes son realmente satélites que daban vueltas alrededor de Júpiter y que lo que estaba viendo él era como la proyección de lado de la órbita de los satélites y por eso él lo veía como círculos. Y tenía razón, de hecho. Y esto también era una prueba en contra de las ideas clásicas de que todo da vueltas alrededor de la Tierra. Aquí él tenía un contraejemplo. Y de hecho Galileo estaba muy frustrado porque en la época quería enseñar estas pruebas a la gente que defendía el geocentrismo, pero la gente se negaba a mirar a través del telescopio. En una carta, de hecho, que envía a Kepler, le comenta a Kepler que está bastante harto de la situación porque a sus compañeros de la academia no para de intentar enseñarles lo que ha descubierto, de hacerles ver por el telescopio, y ellos se niegan, aun por muchas veces que lo intente. Y dice Galileo que sus compañeros son como un áspid o algo así. Hace como una comparación muy así antigua. En definitiva, quería decir que la gente a su alrededor tenía los ojos cerrados y se negaba a abrirlos. Total, que la persona que terminaría de poner al Sol donde le pertenece, en el centro del sistema solar, fue Isaac Newton. Newton, lo conoceréis porque escribió el Principia, la obra científica, la primera obra científica y la más importante de la historia, seguramente. En ella describía cómo funciona la gravedad y cómo la gravedad es la fuerza que no solo hace caer las cosas al suelo, sino que además impide que la Luna caiga al suelo, que la mantiene en órbita alrededor de la Tierra. Y esto es algo así que creo que lo decía Sabato sobre Newton, que hay que ser como un genio muy fuerte para darte cuenta de que el mismo fenómeno que hace caer las piedras es el mismo que mantiene a la Luna alrededor de la Tierra. Y con sus teorías, Newton, con el planteamiento matemático de sus teorías, se consiguió predecir de manera exacta prácticamente el comportamiento de los planetas por el cielo e incluso hubo un planeta que se descubrió gracias a las perturbaciones que sufría otro planeta gravitatorias y bueno, que al final quedó demostrado que las ideas de Newton eran totalmente ciertas y que el modelo heliocéntrico del universo, en el que el Sol estaba en el centro del sistema solar, era el correcto. Pero Newton, aparte de ser como un tipo súper experimentalista y muy fan de como la evidencia y ser un gran genio matemático, además también estaba un poco para allá, como Tycho Brahe. Newton estaba obsesionado con la Biblia y era cristiano, pero tenía una versión rara del cristianismo montada en la cabeza
Él creía que creer en Jesucristo como la encarnación como el Hijo de Dios, para él era como una especie de herejía absoluta, porque lo que estaba haciendo era como poner una entidad divina en el cuerpo de un ser humano, y esto para él era como una blasfemia. Pero por otro lado estaba obsesionado con la Biblia, y de hecho Newton dedicaba gran parte de su tiempo a intentar encontrar mensajes secretos encriptados en la Biblia y en la arquitectura sagrada y estas historias, porque él creía que los autores de todas estas obras habían dejado guardada el conocimiento de la verdad sobre el universo dentro de estas obras. Y por otro lado, además, Newton también, en un momento de la historia se le fue un poco también la olla y calculó a partir de la Biblia la fecha del fin del mundo y llegó a la conclusión de que el mundo se acabaría en el año 2070. Y no lo hizo realmente para ser un agorero ni para molestar a la gente, sino porque decía él que en su época había tanta gente anunciando el fin del mundo que solo quería como cerrarles la boca para que dejaran de ser tan pesados. Pero al mismo tiempo que Newton tenía como esta afición por todo lo místico, Newton también era muy empirista y de hecho lo demuestra en uno de sus experimentos en el que quería encontrar cuál es el efecto de la forma de nuestros ojos sobre la luz. Y en este experimento Newton se metía varillas de metal entre la cuenca del ojo y el globo ocular y las movía para deformar su ojo y ver cómo afectaba a la luz eso, y apuntaba sus descubrimientos y muy bien, muy buen científico Newton. Quería poner una ampliación de su cara porque creo que tiene la cara de la típica persona que haría esto. De lejos parece una persona muy normal, pero cuando le miras de cerca tiene como ese deje que está para allá. Pero bueno, llegados a este punto de la historia, ya se sabía que el Sol estaba en el centro del sistema solar y ahora lo que faltaba por ver era saber qué distancia separa el Sol del resto de los planetas y saber cuál es el tamaño del sistema solar. El primer intento, y de hecho el intento definitivo por intentar descubrir cuál es el tamaño del sistema solar, se le ocurrió a un tipo llamado William Halley, que en honor suyo le pusieron el nombre al cometa. Edmund. Bueno, perdón, ahora se me ha ido un poco. Mi apellido se llamaba Halley, eso seguro. Y este tipo vivió en el siglo XVI, o incluso XVII a lo mejor, XVII, perdón, y él se dio cuenta de que se podía utilizar el tránsito de Venus, que es el paso de Venus por delante del disco solar, para medir la distancia que separa Venus de la Tierra. Y como los astrónomos conocían cuál era la relación entre la distancia de un planeta al Sol y el tiempo que tarda en dar una órbita a su alrededor, sabiendo el tamaño de la órbita de la Tierra, podrían escalar el resto del sistema solar y por fin salir de dudas. Pero Halley se dio cuenta de que él lo tenía un poco crudo para realizar este sueño, porque los tránsitos de Venus ocurren 2 veces seguidas cada 120 años, o así, más o menos, con una separación de 8 años. Y el próximo tránsito que iba a tener lugar ocurriría cuando Halley tuviera 150 y pico, 160 años, y ya dedujo que no iba a llegar a esa edad. Pero lo que hizo él fue dejar como escritas una serie de instrucciones que los astrónomos del futuro deberían seguir para conseguir averiguar cuál es el tamaño del sistema solar. Así que cuando se acercó la fecha del primer tránsito, a principios del siglo XVIII, un montón de barcos partieron a órdenes de Halley, con las órdenes del pasado, a los rincones más alejados del mundo, hacia Siberia, hacia Sudamérica, hacia Sudáfrica, hacia la Patagonia, hacia Cuenca. Fueron como hacia todos los puntos del mundo más alejados que se les ocurrió para medir cuál es el tiempo que tarda Venus en pasar por delante del disco solar desde muchos puntos diferentes. Y luego, cuando tuvieran todos los datos reunidos, los traerían de vuelta a París, donde se estaba haciendo el experimento, y calcularían por fin el tamaño del sistema solar. Y claro, en esa época, el problema de todos estos viajes es que en esa época no podías coger un avión y plantarte en unas horas en otro sitio del mundo y cómodamente, que incluso te dan de comer en el avión y todo, si es un vuelo muy largo. En esta época, si querías irte a Siberia, tenías que meterte en un barco de madera, no muy seguro,
cruzar el océano con el mal tiempo que se te puede echar encima, con el peligro de naufragio que eso implica, con el peligro de ser atracado por piratas, con el peligro de morir de hambre o pillar alguna enfermedad por el camino. O sea que los astrónomos que fueron en estas expediciones las pasaron canutas, de hecho. Y el perla este que hay aquí en la imagen es un tipo que se llamaba Guillaume Le Gentil, que era un astrónomo francés, que tuvo un viaje especialmente movido mientras intentaba medir el tránsito de Venus por delante del Sol. Le Gentil había sido destinado a una isla en la India llamada Pondicherry, o Pondicherry, no sé exactamente cómo se pronuncia, y en esta isla él, en teoría, tenía que montar su observatorio antes de que se produjera el primer tránsito y mirar desde allí en tránsito, mirar cuánto tiempo tardaba Venus en pasar por delante del Sol y volver tranquilamente a París con sus datos. Esa era la idea. Le Gentil fue hacia Pondicherry y cuando llegó vio que la isla había sido ocupada por los ingleses y, por tanto, no pudo desembarcar. Así que tenía que buscar un sitio nuevo donde desembarcar para montar su observatorio y observar el tránsito de Venus antes de que el tránsito ocurriera. Pero, claro, el tránsito le pilló en alta mar porque no consiguió llegar a ninguna otra isla a tiempo y Le Gentil se lo perdió. Para el siguiente tránsito faltaban 8 años y Le Gentil dijo, bueno, ya que estoy por aquí y como volver hasta París es un rato, me quedo por aquí, hago unos mapas de Madagascar y doy unas cuantas vueltas por el Índico y luego ya dentro de 8 años, si eso, vuelvo a Pondicherry y hago mis observaciones y todos contentos. Y eso es precisamente lo que hizo este señor. Se quedó dando vueltas por el Índico durante un tiempo y 8 años después volvió a Pondicherry, donde los franceses habían recuperado la isla y, por tanto, pudo desembarcar tranquilamente, con antelación, montar sus telescopios y todo lo que necesitaba. Tuvo un tiempo para relajarse en un paraíso tropical incluso, y cuando por fin llegó el día del segundo tránsito, lo tenía todo preparado y se dio cuenta de que el cielo estaba nublado. Y ahí ya sí que dijo, ya toca volver hacia Francia. Yo no me paso 120 años por aquí más dando vueltas. Y el problema es que resultó que no fue tan fácil volver a Francia porque Le Gentil cogió un barco, por el camino pilló difteria, luego además el barco naufragó, pasó 2 años en las Islas Reunión, varado, un barco español lo rescató, lo devolvió a París y cuando ya pensaba que todo estaba arreglado, descubrió en París que le habían dado por muerto, su mujer se había vuelto a casar, había dilapidado su fortuna y había perdido su puesto en la Academia de las Ciencias de Francia. Y Le Gentil aguantó muy bien el golpe, la verdad, porque alguien realmente que ha vivido todo esto saltaría por el balcón al instante, pero no. Él se volvió a casar, convenció al gobierno de que no estaba muerto, recuperó su puesto de trabajo y murió de causas naturales 20 y pico años después, o una cosa así. Así que hay que aplaudir a Le Gentil por eso. La cuestión es que todo el mundo volvió de sus viajes por todo el globo, buscando cuánto tiempo tarda Venus en cruzar por delante del Sol, y cuando se reunieron todos los datos y se calculó por fin qué distancia separa la Tierra del Sol, se descubrió que las cifras eran tremendamente grandes, eran inimaginables, de hecho. El Sol y la Tierra están separados por unos 150 millones de kilómetros, por ejemplo, y para la gente de la época esta cifra era totalmente desproporcionada, porque en la Tierra, como mucho, 2 cosas pueden estar alejadas unos 20.000 kilómetros, más o menos. 150 millones de kilómetros era una barbaridad. Y, de hecho, por ejemplo, Saturno está 10 veces más lejos del Sol que la Tierra, y, por tanto, esos son 1.500 millones de kilómetros de distancia. De repente, la gente se estaba dando cuenta de que el universo era mucho más grande de lo que habían pensado en un primer momento y aún les faltaba por darse cuenta. Pero antes de llegar al siglo XIX, que es cuando se produjo el siguiente gran cambio de perspectiva sobre el universo, quería comentar otra cosa también. Es sobre las constelaciones, y es que con el tiempo la gente ha ido como mirando desde el Paleolítico, ha ido mirando al cielo y para orientarse a través del propio espacio y en el cielo inventaban constelaciones. Cogían cosas que veían a su alrededor y buscaban patrones en las estrellas que representaran esas cosas para que fuera más fácil orientarse a través de ellas. Y al principio, pues la gente ponía nombres a las constelaciones pues según otra gente, yo qué sé, Orión, por ejemplo, es un guerrero. Animales utilizaban como Tauro, la constelación de Tauro, el toro. Y es difícil decir cuándo y quién inventó cada constelación, porque son imágenes que vienen desde tan lejos y que se han pasado entre tantas culturas que
se les pierde la pista muy fácilmente. De hecho, por ejemplo, los egipcios llamaban a la estrella Vega la estrella buitre, y esto se cree que es porque hace 14.000 años esta estrella estaba más cerca del polo norte celeste que la estrella polar, y por tanto daba vueltas a su alrededor del polo norte celeste, y por eso la habrían llamado la estrella buitre en esa época, y luego los egipcios habrían heredado esa nomenclatura. O sea que no se sabe exactamente dónde vienen todas las constelaciones. De hecho, se sabe que los babilonios inventaron unas cuantas porque al fin y al cabo se dedicaban a vigilar las estrellas y para orientarse por el cielo debían como dividirla en cuadrantes o en franjas que les facilitaran la orientación. Y se sabe que los egipcios inventaron algunas otras, que los griegos inventaron muchas basadas en sus mitos y, de hecho, los griegos, gran parte de las constelaciones que hay hoy en día en el hemisferio norte vienen de los griegos. Y, de hecho, lo curioso es que, bueno, con el tiempo la gente siguió inventando más constelaciones. De hecho, en los siglos XVII y XVIII, cuando los europeos empezaron a explorar el hemisferio sur, se encontraron con un cielo que estaba completamente sin cartografiar por nadie que ellos conocieran y empezaron a inventar constelaciones a porrón. Igual que en la antigüedad, pues empezaron a inventar constelaciones basados en lo que ellos veían a su alrededor. En esta imagen podéis ver algunas de ellas. Están en la constelación de Horologium, el reloj de péndulo, Antlia, la bomba hidráulica, Microscopium, el microscopio, y Telescopium, el telescopio. Y como podéis ver, son como menos épicas las constelaciones que inventaron en tiempos más recientes. Pero el caso es que cuando llegó el siglo XIX, habían inventado tantas constelaciones los exploradores, y entre esas constelaciones y las constelaciones típicas y las que utilizaba cada astrónomo del mundo por su lado, por ejemplo los chinos o en cualquier otra parte del mundo, había un lío de constelaciones tremendo y se tenían que poner de acuerdo en cuáles iban a quedarse y cuáles no. No sé exactamente qué está pasando. Ah, vale, vale. Perdón. Pensaba que decías como así y no entendía. Total, que en el siglo XIX tuvieron que decir, mirad, hay demasiadas constelaciones en el cielo, vamos a descartar muchas muy rápido, y se quedaron solo con 88 constelaciones, que son las constelaciones oficiales que se utilizan hoy en día. Y por el camino se quedaron tiradas otras constelaciones que me parecían curiosas. Y en su época existía también la constelación del globo aerostático, que la podéis ver aquí abajo en la imagen, la constelación del gato, la constelación del corazón de Carlos III, que fue un intento de su médico de hacerle la pelota. Y la cuestión es que en esa época se descartaron un montón de constelaciones absurdas con tal de que quedara un sistema más o menos inteligible para referirse al cielo. Y ahora vamos al siglo XX. Y resulta que en el siglo XX la mejora de los instrumentos, de los telescopios, había permitido el descubrimiento de nuevos tipos de cuerpos celestes. Y unos cuerpos celestes que se estaban empezando a descubrir fueron las nebulosas. Las nebulosas son como pequeños cuerpos difusos que parecen compuestos por muchas estrellas. Y en la época lo que no se sabía con seguridad es si estas nebulosas estaban dentro de nuestra propia galaxia o estaban fuera. Si estaban dentro, entonces simplemente eran pequeñas acumulaciones de estrellas, más o menos lejanas, pero si estaban fuera, podía significar que estas nebulosas eran galaxias completamente diferentes a la nuestra y que el universo tenía el potencial de repente en nuestras cabezas crecer muchísimo. Y el problema es que había que intentar medir qué distancia nos separa de esas nebulosas para ver si, en efecto, estaban dentro de la galaxia o fuera, porque en esa época se conocía el tamaño de la galaxia. Y aquí fue muy importante el trabajo de Henrietta Swan-Leavitt, una mujer que trabajaba en Harvard comparando placas fotográficas en las que aparecían supernovas para descubrir cuál era la relación entre la luminosidad de una supernova y la distancia que nos separa de ellas. Y gracias a su trabajo se consiguió medir a qué distancia se encontraban estas nebulosas. Y por fin se vio que las cifras eran absolutamente absurdas. Las primeras nebulosas que se midieron estaban a cifras como 800.000 años luz, 1 millón de años luz, 2 millones de años luz. Y esto las situaba fuera de nuestras galaxias, pero claramente fuera de nuestra galaxia. Así que de repente los astrónomos se dieron cuenta de que nuestra galaxia no es la única del universo, sino que más allá de la nuestra existen cientos de miles de millones de galaxias, que a su vez contienen cientos de miles de millones de estrellas,
y que potencialmente también tienen cientos de miles de millones de planetas. Y el universo llegó a expandirse tanto en nuestras cabezas en un momento que la gente se quedó bastante impresionada. Y de hecho hay un programa que seguía, un podcast llamado Astronomicast, que en él interviene una astrónoma, una astrofísica llamada Pamela Gay, y esta chica va dando como conferencias por todo el mundo y cuando da una conferencia a los astrónomos más viejos les pregunta en plan cuál es el descubrimiento que más te ha impactado durante tu vida y todos ellos responden que es el descubrimiento de galaxias. Porque existe gente que está viva, o bueno, ya a lo mejor ahora ya 100 años después no tanta, pero hasta hace poco existía mucha gente que estaba viva y que había vivido ese momento de pasar de vivir de un universo que solo contiene tu propia galaxia, que son unas cuantas estrellas al fin y al cabo, a la mole gigantesca del universo observable, que tiene un diámetro de 96.000 millones de años luz y que contiene cientos de miles de millones de galaxias. Y eso solo el universo observable, porque más allá, vete a saber tú qué tamaño tiene esto. En esta imagen podéis ver una imagen del telescopio espacial Hubble de una región que tiene más o menos el 10% del tamaño de la superficie de la Luna en el cielo y solo en esta imagen se pueden ver 10.000 galaxias, para que veáis del nivel de locura que es el universo. Y ahora es difícil pensar cuál será el siguiente gran descubrimiento que nos va a cambiar otra vez el chip y nos va a hacernos dar cuenta de que somos aún más pequeños de lo que creíamos, que ya parece difícil, pero aún puede pasar. Por ejemplo, puede que en el futuro se descubra que existe vida extraterrestre, que tanto como si la respuesta es sí como si es no, nos va a dejar con el culo torcido. Luego también puede ser que ahora, relativamente pronto se descubra cuál fue el origen del universo en el sentido de qué ocurrió en el mismo momento del Big Bang y qué fue lo que dio lugar al Big Bang al principio. Esto también podría ser bastante interesante. Y ya yendo más al terreno de la ciencia ficción, es posible que se descubra que realmente el universo, no ciencia ficción, pero perdón, ciencia física teórica, a veces los confundo, que el universo realmente no sea un universo solo, sino que exista una cantidad infinita de universos paralelos, cada uno con sus propias versiones del nuestro, más o menos diferentes, y en este escenario ya no estaríamos simplemente, no seríamos como una pequeña parte de un universo que contiene miles de millones de galaxias, sino que además habría miles de millones o infinitos universos iguales que el nuestro. O sea que esto ya sería para pegarse un tiro. Y quería acabar la charla diciendo que hoy en día, cualquiera, en nuestro ordenador o en nuestro móvil, tenemos más información disponible que cualquier astrónomo o gran pensador de la historia y que está muy bien utilizar Internet para ver fotos de gatos y para entrar en Facebook, pero que me gustaría que, sobre todo las generaciones más jóvenes, lo tuvieran en cuenta, porque tal vez aprendiendo a través de Internet y luego metiéndose en carreras que estimulen como su curiosidad en este sentido y tal, podrían ser ellos los astrónomos que en el futuro como que nos abran la perspectiva otra vez y nos hagan darnos cuenta de lo pequeños que somos en realidad. Así que muchas gracias a todos por venir. Me he pasado mucho. Me he pasado mucho de tiempo. Muchas gracias, Jordi, por este fascinante viaje. No sé si tenemos muy breve tiempo para alguna pregunta que se haya quedado en el tintero, de las muchísimas que se nos pueden ocurrir. Así que, si quieren formularla, levanten la mano y pulsen el botón para poderla formular. Ya les decimos muy breve porque vamos a empezar la observación en pocos minutos. Así que si quiere alguien... Sí, ahí. Dale al botón. ¿Se sabe qué produjo el Big Bang? ¿O por qué se produjo? ¿O algo así? Esto... Una pregunta. Se sabe que ocurrió pocos momentos después del Big Bang, pero no sé... Ah, yo también. Pensaba que... se sabe que ocurrió pocos momentos después del Big Bang, del orden de 1000 millonésimas de segundo después, una cifra aún más pequeña incluso. Lo que no se sabe qué es exactamente lo que había en el momento o antes del Big Bang, porque el problema es que el propio espacio y el tiempo se crearon con el Big Bang. Así que preguntarse qué había antes o justo en el momento previo al momento cero de que empezara el propio tiempo es una pregunta que... Bueno, a los astrónomos les vuelve bastante locos esta propia pregunta que acabas de hacer. No tiene una respuesta ahora mismo, pero esperemos que en el futuro se pueda responder.
Posiblemente tú lo verás. Tú que eres joven aún, verás la respuesta respondida. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues muchísimas gracias, Jordi, por esta maravillosa conferencia y a ustedes también por su presencia. Les invitamos a quedarse ahora a la observación de la luna, esa luna que observaba Galileo justamente y que revolucionó nuestra concepción del cosmos. Muchas gracias y hasta la próxima.